universidad, caminaba al camión, eran como las 7 de la mañana, estaba semioscuro, iba con mi uniforme, todo tranquila, como cualquier día, y pasó un chavo en una bici y me dio una nalgada. A partir de que pasó eso, pues ya cada que agarraba ese camino me daba miedo, o de plano tuve que pedirle ayuda a mi mamá para que me acompañara a tomar el camión porque ya la inseguridad estuvo a tope. Muchos dirían que la violencia en sus diferentes grados en contra de las mujeres se agravó, que antes no pasaba en esa magnitud, que la exigencia de todas solo ha generado que se rechace el movimiento. Sin embargo, como dicen algunas pancartas en las manifestaciones, no era paz, era silencio. Y aunque desde el 2007 ya se hablaba de la violencia feminicida, gracias al esfuerzo de Marcela Lagarde, antropóloga e investigadora mexicana, quien acuñó el término para describir la situación en Ciudad Juárez y logró la creación de una comisión especial de feminicidio en el Congreso para investigar el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez. Apenas en junio de 2012 se logró la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal Federal. Feminicidio es un crimen de odio, es un crimen a veces cruel, terrible, busca dañar más allá del hecho y desde luego es un crimen que sucede en los países porque no han avanzado hacia la igualdad precisamente, porque hay enorme desigualdad entre mujeres y hombres y entonces se puede producir el feminicidio. El Estado es muy laxo y entonces el Estado es parte del problema, debería ser parte de la solución. El Estado es cómplice porque no crea las condiciones para que las mujeres vivamos con el respeto a nuestros derechos humanos. Y también la sociedad es muy tolerante a la violencia contra las mujeres o a cualquier forma de cosificación de las mujeres. Ninguna causa la ha ganado una sola. Hay el referente de alguien, pero las causas feministas son colectivas y además no pueden lograrse individualmente. Si una mujer cambia, cambia ella, pero si cambiamos todas, pues cambia el género. La situación por la que está pasando Jalisco en temas de violencia continúa agravándose, pues en los últimos días se han registrado al menos 5 ataques a mujeres en Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque, donde 4 de ellas fallecieron y una más continúa recibiendo atenciones médicas en estado grave. De acuerdo con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, suman 63 feminicidios investigados por la Fiscalía del Estado. Cuando yo tenía 15 años fui a una experiencia católica que era como algo juvenil, un grupo juvenil pues de hecho. Entonces empezamos a convivir con muchachos y de repente yo conocí a esa persona que literalmente estaba buscando cualquier excusa, cualquier oportunidad para acercarse a mí y empezar con el acoso. Yo me empecé a sentir pues un poco incómoda, incluso trataba de evitarlo. Conforme pasó los días, hubo una actividad en donde tuvimos que bajar todos al patio. Yo recuerdo que ese día regresé al salón por X, cosa que se me había olvidado. Muy confiada entré al salón y resulta que pues el sujeto venía atrás de mí y no me había percatado de esa situación. Cuando volteo, para eso él ya estaba cerrando la puerta del salón, entonces pues yo me empecé a asustar. Y yo dije, pues ¿qué está pasando? Pues seguí haciendo mis cosas como si no lo haya percatado. Cuando de repente siento que se me arrima y pues yo volteo y me quedé como que sorprendida y ya entonces fue cuando me empezó a agarrar la fuerza, empecé a gritar, pero pues creo que nadie me escuchó. Una, no, a lo mejor porque el salón estaba cerrado. Él me empezó a querer besar, a hacer muchas cosas que a mí no me gustaban. Yo le dije que me dejara en paz y era un forcejeo súper feo. Cuando por suerte llega una persona mayor que era la que estaba a cargo de nosotros,
Entonces fue de la manera que él me soltó. Yo para eso pues ya estaba súper asustada, llorando prácticamente. Entra esa persona y nos dice que qué estaba pasando, y pues yo le dije lo que estaba sucediendo y ella no me creyó porque él dijo que no, que era mentira, que él no me había intentado hacer nada. Y yo le dije, sí, es que tú quisiste abusar de mí, tú quisiste, pues intentaste tocarme, y eso pues no se me hizo padre. Y él agarró sus cosas y simplemente se fue, las cosas quedaron así, no pudimos hacer nada, y eso para mí generó un fuerte trauma en su momento. Día naranja, 25 de cada mes. Día para poner fin a la violencia en contra de las mujeres. Especiales Zona 3 Noticias, Cristina Arana. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y parejas. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja. Ay, querida muerte, no vengas hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este programa llamado Zona de Servicios. Soy Cristina Arana y como siempre es un gusto estar con ustedes a través de la frecuencia del 91.5 de FM. Como cada miércoles me encuentro en este espacio, recordemos que el lunes se encuentra mi compañera Laura Martínez Gamiño y los viernes Dulce Rodríguez Moreno. Y bueno, acabamos de escuchar una producción especial que se realizó para esta estación, para la programación de este día. Debido a que hoy estamos a día 25 y recordemos que el Día Naranja se ha posicionado últimamente para que el 25 de cada mes estemos haciendo un recuerdo que pues lamentablemente es necesario, pero que debería no serlo, pero un recuerdo de que la violencia en contra de las mujeres continúa y que mientras esto siga no se puede dejar de hablar de esta problemática tan grande que aqueja ya a nivel mundial, nacional, local. Entonces, bueno, empezamos escuchando algunos testimonios que pues entre las mujeres decimos que lamentablemente todas tenemos una historia de algún tipo de abuso que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida, así que escuchamos algunos de los testimonios que me parece que es lo más importante que podemos aportarles. También escuchamos a Marcela Lagarre, que fue la que pues acuñó este término de feminicidio debido a que pues algunos años antes, el término de feminicidio ya está tipificado en el Código Penal desde hace 10 años, sin embargo recordemos que anteriormente desde el 2007 ya se hablaba de esta violencia feminicida, sin embargo el impacto que generó todas estas muertes de Ciudad Juárez fue que esta mujer empezó a hacer diferentes actividades para que se lograra y como ella bien lo menciona, esta lucha no es de una sola, es de todas, es colectiva. Así que hoy estaremos hablando en este programa dedicado especialmente a este tema que sabemos que muchas personas deciden cambiarle sintonía, que pues prefieren ya no seguir hablando de este tema. Sin embargo, vamos a estar platicando con un activista social que también está en una asociación civil para que estemos hablando un poco de esta educación y de información, que es lo más que se necesita para poder entender esta gran problemática. Y de esta manera es como les invito a que se queden en sintonía de este programa hasta la 1 de la tarde. Les recuerdo el número de WhatsApp 33 18 80 76 41 para que se pongan en contacto si es que tienen algún comentario que pueda aportar y hacer un debate, que siempre es lo que les pido, que entre este programa y los temas que se presentan generemos un debate para que se pueda pues hablar de lo que, pues aprovechar también a quienes están aquí de invitados para pues resolver estas dudas que tengamos, para aportar algún comentario que pueda ayudar a entender las diferentes problemáticas que en este espacio se abordan, que hoy va a estar dedicado a hablar de esta violencia en contra de las mujeres y también de cómo estar educándonos de esta problemática, repito, que pues sigue aquejando. También estaremos abordando de cómo es que Verónica Ortega, que
a quien vamos a tener más adelante, ha logrado hacer este activismo social y sobre todo, repito también, estas historias que son verídicas, porque también hay que desestigmatizar que, bueno, también se entiende que hay algunas historias que se exageran y hay algunas que no pasaron, pero esta vez nos vamos a enfocar a las que sí pasan, a enfocarnos en el problema real para poder entender y sobre todo erradicar la violencia en contra de las mujeres. Nos vamos a nuestro primer corte, no se despeguen, esto es Zona de Servicio. Ya estamos de regreso y me encuentro muy contenta de tener en la línea a Verónica Ortega. Ella es académica y activista social a favor de las mujeres y fundadora de la Asociación Civil de Educación Feminista. Muy buenas tardes, Verónica. Hola, buenas tardes, Cristina. Gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias a ti por estar con nosotros hablando de este tema tan importante. Y antes de iniciar contigo, me gustaría compartirte este mensaje que nos acaba de llegar a través de nuestro número de WhatsApp 33 18 80 76 41. Nos escribe Adriana, dice: buenas tardes, Cristina. Las personas que hemos sufrido algún tipo de abuso nos quedamos con el trauma, aunque en su momento no lo hayamos externado. Ya no guardamos más silencio, ahora es más visible y nos hacemos más fuertes. Gracias por hablar de estos temas. No, pues gracias a ustedes que están participando y sobre todo que tenemos aquí la presencia de Verónica para que pues hablemos de cómo ha sido este activismo que has llevado a cabo, toda esta preparación que tienes para estar ahora sí que entendiendo este tipo de problemas. ¿Qué nos puedes contar? Gracias, Cristina. Fíjate que iniciando yo le diría a Adriana que qué bueno que lo dice, porque es un hecho que efectivamente nunca más van a contar con la complicidad de nuestro silencio, ¿no? Para cuando se habla de violencia. Entonces, qué bueno que Adriana tenga esa fuerza, esa voluntad, esa decisión y esa confianza y ese poder de decir ya no más, ¿no? No se va a seguir guardando silencio. Y bueno, pues te cuento un poco que hemos venido trabajando. En mi caso, yo ya tengo muchos años de ser académica, yo soy comunicóloga de profesión, pero bueno, pues la vida, y como bien dicen por ahí, la vida misma me ha llevado a este camino del feminismo, ¿no? Nos volvemos feministas dependiendo de nuestra propia historia. Y entonces, bueno, pues hemos venido trabajando en favor de las mujeres y de las niñas. Y en los últimos años tenemos una asociación civil que se llama EduFem, que trabaja pues para erradicar las violencias en contra de niñas y mujeres y también en favor de buscar estos espacios en donde el feminismo deje de ser una palabra, un concepto, un movimiento que asuste a la gente, ¿no? Nosotras lo que buscamos es abrir esos espacios a través específicamente de la educación, en donde podamos decirle a todo el mundo qué es el feminismo, para qué sirve, y también podamos darnos las manos con las niñas y las mujeres que durante mucho tiempo han venido viviendo y venimos viviendo violencias, pero tenemos que romper con esa idea y pues para eso estamos por aquí. Pues es que sí me parece muy importante seguir hablando de estos temas, sobre todo entenderlo, porque creo que la desinformación y también la falta de interés, y que incluso me ha tocado, porque no es la primera vez que hablo de estos temas en este espacio, que me llegan mensajes de personas que ya están cansadas del tema, pero tampoco yo sí creo que hay una desinformación y también una falta de claridad en cuanto al tema, que a pesar de que se habla muchísimo, todavía no nos queda claro las diferentes corrientes feministas y se enfocan mucho a las manifestaciones o a la forma de las manifestaciones en vez de en el problema, ¿no? Que es esta violencia. En esta asociación, ¿qué es lo que, la experiencia que has tenido, a qué mujeres, de qué edades atiendes? Fíjate que nosotros atendemos mujeres de todas las edades, ¿no? Estamos abiertas a todas las edades, pero también atendemos hombres, porque es bien importante hablar, sobre todo por el tema que me dices, Cristina, de esta desinformación que hay, y la gente dice, estamos cansados de escuchar hablar sobre el feminismo.
Imagínense nosotros cómo estamos, las mujeres y las niñas estamos cansadas de vivir una violencia constante, de vivir una discriminación, de no ser consideradas personas, ¿no? Porque de hecho el mismo concepto, hay un concepto de Angela Davis, una precursora del feminismo en Estados Unidos, que ella dice que el feminismo está considerado, es la idea radical de que las mujeres somos personas. Imagínate qué grave, ¿no? Que la gente lo vea así, ¿no? Como algo radical de que estemos consideradas personas, porque antes no lo éramos, no éramos consideradas. Y entonces, hacernos visibles se ha convertido en algo que confronta a muchas personas, hombres y mujeres, no solamente hombres. Y entonces, nosotras lo que tratamos de hacer acá en la asociación es buscar abrir espacios a través de la educación, en donde tocamos tanto a las niñas como a las jóvenes, a las mujeres mayores. Hemos tenido actividades diferentes a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y también de manera particular nosotras, en donde nos acercamos a hablarles sobre la importancia de lo que es no solamente el feminismo, sino sus propios derechos, ¿no? Los derechos reproductivos. Hablamos de las nuevas masculinidades, hablamos de las maternidades, porque ese es un tema importantísimo, ¿no? Los trabajos de cuidado, cómo debemos percibir, cómo debemos aceptar lo que tenemos que hacer, qué nos corresponde como mujeres y qué no, y qué nos corresponde como seres humanos a hombres y mujeres, ¿no? Es algo que nosotros trabajamos mucho, el empoderamiento de las niñas, la agencia de las mujeres para cuestiones de jefas de familia. Nos acercamos también muchísimo para la educación sexual integral, que es algo que es importantísimo, es un tabú que tenemos que erradicar. Tenemos que trabajar muchísimo por los derechos reproductivos de las mujeres y sobre todas las libertades que tenemos las mujeres y los derechos que tenemos, ¿no? Entonces, sobre eso es lo que EduFem, que así se llama nuestra asociación, Educación Feminista AC, es en lo que nosotras trabajamos. Pues es muy importante que sepamos que existe este tipo de espacios y que no necesariamente tenemos que ir mujeres que hemos sido recientemente violentadas, por ejemplo, porque hay espacios también de ese tipo muy, muy necesarios, pero ustedes traen esta pues tendencia, como lo acabas de mencionar, de brindar información. También hace ratito pues escuchamos, ¿no? El hecho de exigir derechos humanos es un tema también muy, muy importante y que también hablar de educación sexual o de maternidad también de repente todavía genera como un impacto muy, muy grande para algunos porque se cree que más allá de tener una información para poder desarrollarnos libremente en este aspecto, pues se cree que empieza esta revolución, ¿no? De tener como un libertinaje. Entonces, aquí me parece también algo muy importante que mencionaste, que es la maternidad. Las mujeres no estamos preparadas para ser madres, por ejemplo, lo vamos aprendiendo, igual que los hombres aprenden a ser padres conforme la marcha. Y por ejemplo, a mí, igual yo creo que tú también, sí me ha tocado conocer a mujeres que son feministas, que están a favor de los derechos reproductivos y que también son madres o que están embarazadas y desean tener a sus hijos. Entonces también cómo ir eliminando este tabú. ¿Qué nos podrías hablar respecto a esto? Claro que sí, Cristina. Fíjate que hablando de las maternidades, yo soy una feminista, digo, yo me declaro feminista y soy madre de un joven de 18 años, ¿no? Y él ha crecido con esta idea también. Entonces, lo importante creo que es dejar de romantizar la maternidad. La maternidad es muy hermosa para quien la decide y decide vivirla, y quien puede vivirla también, pero debemos dejar de romantizarla como la idea de que la única, lo más importante y sublime para una mujer es ser madre. Eso es romántico, suena muy bonito en lo ideal, pero en la realidad no es así. Y entonces es importante también que todas las mujeres que somos madres, efectivamente nadie nos enseña, no hay una escuela para madres, no nos enseñan ni a parir para empezar, ¿no? Y que tenemos
Y que Tenemos lamentablemente también ven eso como si fuera una obligación y yo creo que efectivamente. últimamente, como tú mencionas, pues ya es importante hablar de derechos porque durante muchas décadas estuvimos sujetas a obligaciones únicamente sin un respeto, una desigualdad, vaya. Claro, porque además se piensa que eres mujer, por lo tanto debes ser madre y por lo tanto debes dedicarte al cuidado. Y entonces eso es imposible. En estos tiempos ya es imposible que se piense en las maternidades de esa manera. ¿Por qué? Porque además, pues muchas de nosotras somos empleadas, somos trabajadoras, somos emprendedoras. Tenemos miles Otro, de roles, y otro tipo de ¿no? obligaciones también que también Ajá, se cumplen y que no se estandarizan en que, bueno, eres mujer y debes de claro. proveer, etcétera. El deber ser, ¿no? Ahí es en donde está el punto y además eres madre y pierdes mucho sobre, por ejemplo, sentir placer, pensar en cuestiones de placer del cuerpo, ¿no? O sea, una vez que te conviertes en madre, todo lo demás de ti como mujer se pierde y eso no debe ser, ¿no? Tenemos que buscar y tenemos que ir abriendo espacios en donde cada vez más se dé la oportunidad de que eres una madre, sí, pero también tienes estos derechos y no eres la única responsable del cuidado de tus hijos, y déjate ya el cuidado de los hijos cuando eres madre. Cuando eres mujer, además se te carga el cuidado de tus padres, de los hermanos enfermos. Hay infinidad de historias, ¿no? No sé si se acuerdan de esta novela de Como agua para chocolate, en donde la hija menor está destinada a cuidar a la madre y por lo tanto no se puede casar, Sí, ¿no? es, Entonces, ujú. es una historia que se repite y hoy, en el siglo XXI, se sigue repitiendo, aunque parezca mentira. Sí, lamentablemente todavía hay quienes están renuentes a entender que todas las personas, independientemente del género, tenemos derechos y obligaciones y que ahora estamos hablando principalmente de cómo hacer el equilibrio entre los dos, porque ambos existen para todas las personas, repito. Entonces, todavía, como decíamos al principio, ¿no? Hay cierta renuencia a que se hable de los derechos de las mujeres porque hay personas que no están acostumbradas a ver esta manera igualitaria y a creer que solamente tenemos obligaciones y obligaciones como desde antes se hacía. Entonces es una lucha que poco a poco va agarrando pues espacios. Así que nos vamos a quedar con esto, Verónica, y ahorita que regresemos del corte seguimos platicando de este tema, ¿te parece? Muy bien, gracias, Cristina. Ahorita regresamos, nos vamos a un corte y no se despeguen de Zona de Servicio. Escucha. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. @Zona 3 Noticias. Ya estamos de regreso, les recuerdo que estoy platicando con Verónica Ortega Godínez, ella es académica y activista social a favor de las mujeres y fundadora de la Asociación Civil de Educación Feminista, que estamos abordando este tema sobre la violencia de género, que pues repito, es un tema que sigue latente, que vemos que esta violencia que llega al grado más elevado que es el feminicidio continúa agravándose y por eso es muy importante hablar de este tema y sobre todo con Verónica que nos está explicando este lado de la educación, de cómo entender los derechos, cómo entender la maternidad, las nuevas masculinidades, de cómo ser jefas de familia, educación sexual y reproductiva. Y fíjate, Verónica, que aquí hay dos temas que tú me comentaste que me llamaron mucho la atención y me gustaría que empezáramos con esto de las nuevas masculinidades. Fíjate que hablar de esto es un tema que, sobre todo, a los hombres los confronta mucho, ¿no? Porque si tú escuchas los discursos de los hombres hoy que se habla de feminismo, la mayoría, no digo todos, pero muchos de ellos fruncen la cara, ¿no? Y son quienes más te dicen, estamos hartos de escucharlas, ¿no? Esas locas. Siempre hablan de nosotras como esas locas, esas brujas. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Vamos a pensar que es, como se dice, ¿no? De manera cultural, todos estamos construidos en esta idea de el hombre es esto
y la mujer es esto, y estas son las funciones. El famoso azul y rosa, ¿no? Y entonces, hablar de temas de las mujeres para los hombres se convierte en una afrenta constante. Y entonces, les golpeas mucho la masculinidad. Hay quienes se confrontan incluso con sus cuestiones de virilidad, ¿no? Y hablar de las nuevas masculinidades es enseñarles, mostrarles que, por ejemplo, los hombres también lloran, ¿no? Porque antes, si te acuerdas un poco, los niños, un niño varón lloraba y decían, los niños no lloran, aguántese, ¿por qué lloras como niña? ¿No? Y entonces se les hizo la idea, se les fue creando en la idea y construyendo social y culturalmente en la idea de que ellos son quienes tienen que hacer todo para proteger a las mujeres, ¿no? Y que de ellos depende todo, la economía, ellos son mejores en los deportes, por ejemplo, de contacto. Ahorita que está súper en boga esta situación de las chicas de la femenil que están ganando, de las chicas de las Chivas, ¿no? Imagínate qué fuerte, cuántos se confrontan a ver, viendo a 11 chicas jugando fútbol y armándola en grande, ¿no? Jugando a lo mejor, me estoy atreviendo a decir algo muy fuerte, pero jugando mejor que como juegan los hombres, jugando al fútbol, ¿no? Y entonces eso los confronta muchísimo. Las nuevas masculinidades buscan enseñarles que tienen que ser menos intensos y tienen que aprender a manejar también sus emociones, y que si quieren llorar, pueden llorar, y que si una mujer gana más que ellos, no pasa nada, y que una mujer puede ser más inteligente que ellos, también no pasa nada, que una mujer puede tener un auto mejor que el de ellos o conducir mejor que ellos, no pasa nada, ¿no? Y entonces, y también el manejo de sus cuestiones de su erotismo también tiene que ver con el hecho de el desuso ya urgente de la pornografía, ¿no? Que es algo que ya no debiera estarse usando, porque a los hombres se les cría con la idea de la pornografía para enseñarles a usar su sexualidad, y entonces eso los hace violentos, los hace exigentes, y buscan una realidad que no existe. Y las nuevas masculinidades, lo que estamos buscando con las nuevas masculinidades es enseñarles a deconstruirse. Es como se usa en el feminismo, o desmontar esa idea de que ellos todo lo pueden y nosotras no, y que no van a ser menos hombres por hacer este cambio de idea, ¿no? Entonces, eso es lo que buscan las nuevas masculinidades, Cristina. Bueno, pues me queda claro que también es una lucha, yo creo que de las más pesadas, y de también que ahorita vemos, ¿no?, en diferentes espacios que se están realizando este tipo de foros, que la verdad muchas personas van y buscan entender el nuevo contexto en el que viven, actualizarse, como se dice, porque se habla mucho desde la desinformación, desde el desprestigio, y a veces simplemente las palabras que utilizan, tú notas que no tienen conocimiento y que solamente buscan ciertos espacios para seguir mostrando pues esta violencia, ¿no?, que es atacar a quienes estén abordando los diferentes temas, y que también incluso fue una nota nacional en donde una persona aprovechó un foro para ir a insultar a las mujeres que estaban haciendo la ponencia. Entonces también cómo ir erradicando este tipo de actos, que ahí es donde aprovechan, ¿no?, también para como un espacio para ejercer violencia. Claro, y es una lucha que no va a parar, porque como dice la maestra Lagarde, es un reto que sigamos profundizando sobre los derechos humanos de las mujeres, porque esta lucha apenas está empezando y va a continuar, y no es una lucha violenta, es de verdad una lucha muy hermosa. Caminar, ser parte de las marchas, ser parte de este movimiento es muy bonito, y lo importante es
que la gente quiera, las personas quieran informarse, porque vivir en la desinformación es lo que nos lleva a la violencia, ¿no? Entonces, la información, la educación, yo soy una académica y entonces yo creo totalmente en que la educación es lo que va a lograr hacer el cambio que estamos buscando, que necesitamos, tanto para hombres como para mujeres, en donde vamos a poder erradicar al 100% esta violencia, estas violencias que existen en contra de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres, todos los días, en todos los lugares. Necesitamos abrir nuestros espacios de pensamiento para no nada más estigmatizar. Necesitamos, insisto, en darnos cuenta que las mujeres somos personas, las niñas son personas y tenemos derechos. Y ahí es en donde está la gran aportación de la educación. Sí, yo creo que también parte mucho desde esa desinformación claramente de que opinas y en vez de escuchar y al final decir, más allá de si es un género o no, pero escuchas primero y con un argumento sólido puedes generar un debate. Pero a veces solo se trata de descalificar, de burlarte, y entonces yo creo que eso no suma y se nota claramente que ni te interesa el tema, que aprovechan espacios para estar ejerciendo violencia y que no tienen esta intención de, ahora sí que como muchos dicen, ¿no? Que solamente con las mujeres que están dentro de su círculo, pero a las demás que no conocen, entonces no me importa si la trato mal, y va más allá de que a lo mejor este tipo de actos que muchos consideran pequeños son los que llegan a las violencias pues más grandes, que es lo que nos vamos a estar enfocando, lo que sí pasa, porque me preguntan muchas cosas de supuestos, ¿no? Y ahora invertamos los papeles y ahora a ver, como que te ponen en situaciones que no son la problemática real, que entonces nos desenfoca un poco de lo que queremos transmitir. Claro, porque fíjate, Cristina, que las violencias se desestiman si no es un golpe, ¿no? Ellos dicen, no la golpeé, no, o sea, no le di una patada, ¿no? Y la violencia no es únicamente un golpe físico, incluye muchísimas formas, ¿no? Y entonces tendríamos que irnos al extremo, o tenemos que irnos al extremo de pensar que 11 mujeres mueren a manos de feminicidas todos los días en México, 11. Entonces eso es gravísimo. Y tú escuchas el discurso de alguien que dice, bueno, pero no fue mi mamá, bueno, pero no es mi hermana. Y entonces después viene la otra parte en donde los padres, el padre de una desaparecida o de una chica que han encontrado muerta dice, yo nunca pensé estar de este lado, ¿no? Y entonces lo que queremos es que la gente deje de estar de ese lado, hombres y mujeres, padres y madres dejen de estar de ese lado. Sí. Y para poder dejar de estar de este lado necesitamos abrir nuestra mente a la información. Y una vez que tengamos esta posibilidad de discernir y también de poder hablar y de debatir con argumentos sin insultos, entonces creo que vamos a dar un paso importante. Sí, fíjate, yo estoy muy de acuerdo también con lo que nos escribe acá Gabriel. Dice, la feminidad tampoco implica imitar o igualar los comportamientos masculinos que se acostumbraban anteriormente, y yo creo que justo por eso tú tienes esta asociación que habla de educación, en donde se puede entender que no es creo que se repite en cada programa y en cada espacio que me ha tocado escuchar, en cada foro, que no es una guerra entre hombre y mujer. Simplemente, o sea, creo que lamentablemente muchos siguen entendiéndolo de esa manera. Están en contra de los hombres. La verdad es que no es así, por eso hablamos de educación, donde obviamente es ser feminista. A mí me lo preguntaba una vez mi compañero Eder Saldaña en este tipo de espacios que tenemos en Zona 3. Me decía, no caería el feminismo en el machismo. Y entonces ahí hicimos una retroalimentación muy importante de cómo no es lo mismo, y estoy completamente también de acuerdo con lo que nos dice Gabriel. Sí, son cosas totalmente diferentes. El movimiento feminista es un movimiento de mujeres, es un movimiento social, de mujeres para mujeres, y no busca la violencia. A la gente le asusta mucho, Cristina, por ejemplo, las marchas,
¿no? En las marchas, a mí me gustaría mucho que a través de la educación la gente comprendiera, y del corazón también lo digo desde esa parte, que nunca un cristal roto, nunca una piedra rayada, nunca un monumento rayado, una pared rayada vale más que la vida de una niña, que la vida de una mujer, que la vida de una anciana. Nunca, nunca. Pero también tenemos que comprender que ninguna transformación, ninguna revolución se ha hecho con palabras, porque lo que estamos tratando de hacer es finalmente, si lo hacemos con palabras no somos escuchadas, eso ya nos dimos cuenta. Ya lo vivimos también. Ya lo vivimos, entonces se tiene que romper un vidrio, no pasa nada, mejor que se rompa un vidrio que mueran 11 mujeres todos los días a manos de feminicidas, ¿no? Por una razón de odio, solamente son razones de odio, por el simple hecho de ser mujeres. Y entonces tenemos que ir abriéndonos a esa información. Y nosotros insistimos todo el tiempo es, la educación nos va a abrir ese espacio, pero también necesitamos que quienes quieran estar dentro de ese espacio tienen que comprender que no importa si se rompe un vidrio, el vidrio se va a volver a poner. Una vida, y no estoy hablando solamente de feminicidios, estoy hablando de violaciones, estoy hablando de madres a las que les son arrebatados sus hijos, no nada más en desaparecidos, sino la violencia vicaria, ¿no? De madres a las que se les quitan sus hijos menores de edad y no se les permite volver a verlos. Son muchísimas formas de violencias que podríamos para tardarnos toda la tarde platicando sobre eso, pero creo que sí es muy importante no quitar el dedo del renglón, seguir informándonos, seguir creyendo que sí podemos hacer un cambio. Nosotros al menos pensamos que juntas, unidas de la mano y bajo el mismo discurso, vamos a lograr cambios importantes. Y bueno, también recordar que este tipo de violencia, ya sea física o verbal, también se comete mujeres contra mujeres. Entonces, lamentablemente la estadística, para quienes digan que también las mujeres cometen este tipo de actos, lamentablemente la estadística y las manifestaciones es en contra de quienes sí están cometiendo estos delitos, y que si es un hombre, pues se va a señalar al que cometió el delito como cualquier otro. Con esto nos vamos a ir un corte, Verónica, para ya darle cierre a este tema. Perfecto, gracias, Cristina. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante, estamos ahí. Quédense acaso 5 minutos, la radio es muy poquito tiempo para de verdad entender este tema tan complejo, y voy a cerrar con algo que ocurrió el día de ayer, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó modificaciones a esta norma oficial mexicana que pues se podría decir que quitó este candado para que las mujeres, las menores de edad de 12 a 17, bueno, de menos de 17 años que hayan sido víctimas de una violación y que hayan quedado embarazadas o con alguna enfermedad a causa de esta violación, ya puedan abortar. Las instituciones públicas deben de realizar este procedimiento sin que se requiera que los padres sean los que decidan, uno por el derecho a la autonomía de las mujeres y el libre desarrollo de la personalidad. Si me permites, Verónica, escuchemos lo que sucedió ayer en la Suprema Corte. Es fundamental para el ejercicio de los derechos involucrados. Por más de una década he defendido el derecho constitucional a interrumpir el embarazo en varios supuestos, entre ellos el caso de violación. Obligar a las mujeres o niñas a llevar a término el embarazo derivado de una violación implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, además de ser revictimizante y una forma de violencia de género. En estos casos, el Estado no solo no debe obstaculizar ni mucho menos criminalizar el aborto, sino que tiene la obligación de adoptar medidas que garanticen el acceso a la interrupción del embarazo en condiciones dignas, adecuadas e igualitarias y con la prontitud que amerita.
Bueno, aquí esto fue lo que sucedió ayer en la corte y nos quedan muy poquitos minutos, Verónica, pero tú nos hablabas de esta educación sexual. ¿Cómo ves esta decisión? Yo creo que es un gran paso que se ha logrado a nivel nacional. Híjole, Cristina, a mí me emociona muchísimo. Significa que el Estado, poquito, pero está haciendo algo, ¿no? Y yo creo que la educación sexual integral nos va a ayudar muchísimo, y respetar los derechos reproductivos de las mujeres es básico para que podamos seguir adelante con nuestra lucha. Yo creo que es de lo más importante, y yo siempre termino con una frase que me gusta mucho, que creo que nos lleva de la mano a quienes nos dedicamos a esto y a quienes estamos buscando que estos derechos de las mujeres sean respetados, que seamos escuchadas, que seamos vistas y que se nos permita seguir adelante. Yo siempre digo que insistir, resistir y persistir hasta que la dignidad se haga costumbre. Pues muy, muy bonito cierre, Verónica. Muchas gracias, Cristina. ¿Nos puedes recordar las formas de contacto por si alguna de las personas están interesadas en tomar estos cursos, en seguirse educando? Claro que sí, nosotros nos encontramos en redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook y en Twitter como EduFem, y EduFem es Educación Feminista AC. Somos una asociación civil y estamos en el 333-137-9404, por si gustan mandarnos un mensaje o contactarnos a través de redes sociales, ahí nos van a encontrar. Pues muchísimas gracias y yo espero que sigamos en contacto próximamente, Verónica. Claro que sí, muchísimas gracias, Cristina. Saludos a todos y todas. Muchísimas gracias. Estuvimos platicando con Verónica Ortega Godínez. Ella es académica y activista social a favor de las mujeres, fundadora de esta asociación civil EduFem. Por si ustedes están interesados, encuéntrenlos así en las redes sociales, EduFem AC. Y aquí hay diferentes temas que se pueden pues abordar. Y aquí, antes de irnos ya de este programa de Zona de Servicio, que les agradezco muchísimo haber estado en contacto y generar un debate muy productivo, porque es un tema que en una hora, menos de una hora, no alcanzamos. Acá nos escribe Miguel Ángel Campos, dice, ¿qué tal? Actualmente ya no hay roles. En la pandemia duré casi un año sin empleo y mi esposa pudo conservar el suyo. Antes compartíamos tareas, pero esta vez me tocó tomar todas las tareas, me imagino que la casa, ya que ella tomó más horas de trabajo. Me volví chofer, chef, amo de casa, entre más cosas, y nunca me sentí menos hombres. Yo creo que de esto habla de las nuevas masculinidades, que en cualquiera de los ambientes, digo, acá se mencionó, por ejemplo, llorar o cuestiones que se nos enseñan desde casa, pero yo creo que el punto central que aquí comentas, Miguel, es justamente estos cursos de cómo algunas cosas que se veían obligatorias de un género, ahora, como dices, pues ya no hay roles, simplemente somos seres humanos conviviendo en un espacio y haciendo que todo esto funcione. En este caso, en tu casa, ella a lo mejor le tocó estar en la oficina llevando el sustento y tú pues ayudándole. Yo me despido, soy Cristina Arana, les mando un fuerte saludo a todos y nos escuchamos en la siguiente emisión. La información al momento, escúchala en Canal Continental de Noticias.